Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Queremos dar la bienvenida a esta webinar que vamos a iniciar hoy sobre este tema tan apasionante que es el de la insuficiencia cardíaca y que forma parte de los cursos extramuros dentro de un programa educacional que, como sabéis, tiene la Sociedad Española de Cardiología. Este es un proyecto conjunto, es un proyecto que iniciamos hoy. Estamos aquí, nos podéis ver a los tres que vamos a estar delante de vosotros. Sin embargo, es una obra de todos y entre todos juntos vamos a poder dar impulso a esta nueva patología y a esta patología tan interesante que nos interesa a todos, que es la insuficiencia cardíaca. Queremos dar gracias a la SEC. La SEC nos ha ayudado mucho y nos ha organizado todo esto y por eso tenemos que agradecerle todo este esfuerzo que ha realizado. Tenemos hoy dos ponentes de excepción, dos ponentes de alto standing, podríamos llamar, que todos conocemos. Son el doctor Anguita y el doctor Nicolás Manito. Ellos han participado en muchos estudios, en muchos ensayos y desde luego su opinión es una opinión de primera línea y va a ser un placer tenerlos hoy para que nos comenten exactamente cómo ven ellos las nuevas guías europeas de insuficiencia cardíaca y la profundidad que le podemos dar a los nuevos fármacos que aparecen en ella. El doctor Anguita, como sabéis, del Hospital Reina Sofía de Córdoba, nos hablará de los aspectos más relevantes y novedosos de las guías, para posteriormente el doctor Nicolás Manito, del Hospital Bellvitge de Barcelona, nos hablará de los puntos claves en el manejo de los pacientes con esta patología. Posteriormente, yo pondré un caso clínico estándar, un caso clínico que podremos ver qué hay que hacer ante un paciente que, bueno, aunque es la práctica habitual, pues siempre es interesante porque siempre tiene novedades para aportar que podemos aprender todos. Yo creo que como el tiempo vuela, sin esperar más tiempo, vamos a empezar con el doctor Manolo Anguita, que nos hablará de los aspectos más relevantes y o novedosos de las guías. Cuando quieras, Manolo. Pues, muchas gracias, Luis. Quería, en primer lugar, empezar agradeciendo a la Sociedad Española de Cardiología y a la sección de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante por la invitación a participar en este interesante programa sobre el tratamiento y el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y voy a intentar, en estos pocos minutos que tenemos, pues comentar cuáles son, desde mi punto de vista, los aspectos más relevantes, más importantes, más novedosos, quizás también en parte más controvertidos, de las recientes guías de insuficiencia cardíaca publicadas en el 2012 por la Sociedad Europea de Cardiología. Para ello voy a seguir también, porque claro, se podría hablar de muchísimas cosas, pero voy a seguir el esquema que el grupo de trabajo del Comité de Guías de Práctica Clínica de la Sociedad Española de Cardiología, pues en un reciente comentario editorial sobre estas guías europeas, pues acaba de publicar en el número de octubre de la Revista Española de Cardiología. Hemos destacado 5 aspectos. El primero es sobre el tema del diagnóstico, una mejor y más práctica exposición sobre el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. En segundo lugar, sobre el tratamiento farmacológico, pues las guías aportan nuevas recomendaciones sobre los antialdosterónicos y sobre las ibaradinas y también algunos cambios interesantes en fármacos clásicos como es la digital y la combinación de distintos vasodilatadores. En tercer lugar, quizás novedades muy interesantes también en cuanto al tratamiento eléctrico del paciente con insuficiencia cardíaca, fundamentalmente en el tema de la resincronización, en donde se han ampliado, como ahora iremos viendo, las indicaciones. Y por último, pues quizás también un aspecto novedoso que por primera vez pues se introducen, aunque todavía no se hacen unas recomendaciones muy estrictas, pues los nuevos procedimientos valvulares percutáneos, como son las prótesis percutáneas aórticas, la reparación percutánea de la insuficiencia mitral en el paciente con miocardiopatía dilatada y también algunas otras recomendaciones sí ya basadas en estudios clínicos que comentaremos sobre el tratamiento quirúrgico en el paciente con insuficiencia cardíaca de causa isquémica y que es subsidiario de revascularización coronaria. Asimismo, también se habla en bastante extensión sobre el tema de la asistencia circulatoria y del trasplante cardíaco, aunque aquí hay menos novedades. Y por último, se destaca la importancia del seguimiento y el control del paciente con insuficiencia cardíaca mediante las unidades multidisciplinarias, los programas de asistencia de manejo crónico del paciente con insuficiencia cardíaca, en los que está claro que ya hay suficiente evidencia, se le da una recomendación de clase 1 con nivel de evidencia A y esto es algo que hay que destacar y hay que apoyar y sobre el que no voy a hacer más consideraciones porque es un tema que claramente ya está establecido. Desde el punto de vista del diagnóstico, bueno, pues destacar 2 aspectos. En primer lugar,
que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca se siguen más o menos las recomendaciones de las anteriores guías de insuficiencia cardíaca, que decían que para el diagnóstico había que tener síntomas, signos típicos y también la demostración de una alteración estructural y funcional del corazón. Pero aquí se destaca, por primera vez, se separa que para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida, pues solamente hace falta síntomas, signos típicos y reducción de la fracción de eyección en una prueba de imagen, básicamente en el ecocardiograma. Mientras que para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, pues además de requerirse, evidentemente, síntomas y signos, también el paciente tiene que tener una fracción de eyección normal o tan solo ligeramente reducida, pero además exige la existencia de una cardiopatía estructural, fundamentalmente hipertrofia ventricular izquierda, dilatación o aumento del volumen de la aurícula izquierda o signos claros en el Doppler de disfunción diastólica. El otro aspecto interesante en el diagnóstico es que desde el punto de vista del paciente que tiene una sospecha de insuficiencia cardíaca después de la exploración inicial y la realización de un electrocardiograma y una radiografía de tórax, tanto en el paciente con insuficiencia cardíaca aguda o crónica, pues se le da casi el mismo papel a la determinación de péptidos natriuréticos, BNP o NT-proBNP, es decir, que en un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca, las guías de la Sociedad Europea de Cardiología dicen que se puede hacer de la misma forma un ecocardiograma o una determinación de péptidos natriuréticos, de tal forma para excluir el diagnóstico de sospecha de insuficiencia cardíaca. De tal manera que si el electrocardiograma es normal y los niveles de péptidos son bajos, pues realmente se puede excluir este diagnóstico en cualquiera de las dos situaciones y ya no haría falta el realizar un ecocardiograma. Cuando el electrocardiograma es anormal o los niveles de péptidos son elevados, entonces el diagnóstico de insuficiencia cardíaca sería muy probable y entonces sí que habría que pasar a la realización de un ecocardiograma, pero ya no tanto para poder confirmar el diagnóstico, sino para establecer la causa y también planificar el tratamiento posterior. En cuanto al tratamiento farmacológico, que es uno de los temas que siempre más nos interesan a todos los médicos que tratamos con el manejo de estos pacientes, bueno, pues lo que destaca son, como digo, estas nuevas recomendaciones sobre estos fármacos. El algoritmo diagnóstico pues es muy claro y entonces a la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección, estamos ya refiriendo a pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica, a la mayoría de los pacientes hay que darles un IECA o un ARA-2 si no toleran IECA, hay que darle lógicamente un diurético para mejorar los síntomas y hay que darle un beta bloqueante. Después, también en la gran mayoría de los pacientes que van a seguir con un cierto grado de síntomas, habrá que darle, si no hay contraindicaciones, un antagonista de los receptores mineralcorticoides, un antialdosterónico. Y posteriormente, si el paciente todavía sigue sintomático, tiene una fracción de eyección de menor del 35%, y la frecuencia cardíaca es superior a o igual a 70 latidos por minuto, se introduce, como novedad, en este algoritmo la adición de ivabradina, un nuevo fármaco que, como sabéis, pues, se demostró su eficacia en el estudio SHIFT. De tal forma que en las tablas de recomendación, pues para todos prácticamente los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida, pues se da una recomendación de clase 1 con nivel de evidencia A para los IECA, para los beta bloqueantes y para los antialdosterónicos. En pacientes que tengan fracción de eyección deprimida, por debajo del 40% para estos dos primeros fármacos, por debajo del 35% para los antialdosterónicos, que son, digamos, el criterio de inclusión de los pacientes en este estudio nuevo, en el énfasis HF, que es el que ha añadido datos en pacientes con insuficiencia cardíaca menos sintomática, clase funcional 2, a lo que ya sabíamos que nos había demostrado el estudio RAILS en pacientes con insuficiencia cardíaca más severa en clase funcional 3 o 4. Como estas son las evidencias del estudio énfasis, ya muy bien conocido con el Eplerenona, que redujo de una forma precoz, además, que llevó a la suspensión prematura del estudio por eficacia del fármaco frente a placebo, demostró reducir de una manera muy significativa, en más de un 30%, el objetivo primario compuesto de muerte cardiovascular o ingreso por insuficiencia cardíaca y que incluso también redujo el objetivo secundario de mortalidad total de una forma significativa. En cuanto a los otros fármacos, bueno, destacar, por ejemplo, que para los antagonistas del receptor de angiotensina, para los ARA-2, la recomendación es 1 y también con nivel de evidencia A, pero la dan para aquellos pacientes las guías lo dan para estos pacientes que no toleran habitualmente por tos un IECA.
Y otra cosa que también dicen es que en pacientes que estén tomando IECAS, el siguiente fármaco modulador del sistema renina-angiotensina-aldosterona que hay que añadir sería un antialdosterónico y no sería el ARA2, y por tanto eso es otro aspecto que también hay que recalcar. Para la ivabradina, pues siguiendo los criterios de inclusión del estudio SHIFT, pues en pacientes que tengan ritmo sinusal, fracción de eyección menor del 35% y una frecuencia cardíaca basal de 70 o más latidos por minuto, pues las guías dan una recomendación de clase 2A con un nivel de evidencia B basado en los resultados del estudio SHIFT. Y también se podían utilizar, evidentemente, en pacientes que no toleraran los betabloqueantes y que tuvieran una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto o superior. Igualmente, otra recomendación para la ivabradina sería como tratamiento antianginoso, antiisquémico en pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria. Esto también ya venía también del Beautiful, tiene una indicación 2A con nivel de evidencia A como alternativa al betabloqueante, en este caso para aliviar la angina, y añadido al betabloqueante cuando la angina persiste a pesar del tratamiento con estos fármacos clásicos. También es interesante que no solamente nos aportan las guías fármacos con efecto positivo, sino que destacan que hay fármacos que claramente son perjudiciales, aumentando la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y que hay que evitar. Entre ellos las glitazonas, la mayoría de los calcioantagonistas, excepto anlodipino y felodipino, cosa que ya sabíamos, también los antiinflamatorios no esteroideos, y como dato fundamental y novedoso que ya he recalcado anteriormente, pues que la asociación de IECA, ARA2 y antialdosterónico también es peligrosa, aunque en este caso la recomendación es C por consenso de expertos y se debe evitar la asociación de estos tres fármacos. ¿Qué comentarios podemos hacer a estas recomendaciones desde el punto de vista del tratamiento farmacológico? Bueno, pues en principio los IECAS lo recomiendan en los pacientes con fracción de eyección de menos del 40%, igual que los betabloqueantes, y los antialdosterónicos por debajo del 35%. Y una pregunta a la que no responden las guías y que sí que afecta a la práctica clínica de los pacientes, que hay muchos pacientes que tienen disfunción sistólica leve moderada con una fracción de eyección ligera moderadamente reducida que no se incluyen en estas recomendaciones. No sabemos qué hacemos. Luego podemos discutirlo en la discusión. Sobre la betabloqueante yo creo que no se recalca, por lo menos en el texto y en las tablas, demasiado que el carvedilol, bisoprolol y metoprolol son los betabloqueantes que mayor evidencia han demostrado. No hay tampoco, aunque se nombran neivolol, estudios seniors, no se especifica demasiado cuál es su papel, también podíamos discutirlo posteriormente. Y sobre el tema de los antialdosterónicos, pues planteamos un poco la misma pregunta inicial, es decir, que si el paciente, lógicamente se recomienda en pacientes sintomáticos y con fracción de eyección de menos del 35%, pero podríamos preguntarnos qué hacer cuando el paciente queda asintomático o la fracción de eyección mejora. Y por último, el tema tampoco resuelto del efecto de clase entre interrogantes o si hay que dar eplerenona en los pacientes que responden al perfil énfasis, espironolactona en los pacientes Rails o da prácticamente igual, ¿no? Y por último, con el tema de los ARA2, ¿por qué? La pregunta que uno se puede hacer es por qué lo dan como alternativa al IECA y no lo dan también como posible primera elección, ¿no? Porque realmente con los ARA2 se sabe que hay, si la indicación es la misma, 1A, y hay diversos estudios, tanto en insuficiencia cardíaca crónica como en disfunción ventricular postinfarto, que prácticamente producen los mismos efectos que en los estudios con IECA. Probablemente hay razones para hacerlo que, como digo, también luego podemos discutirlo. Sobre la ivabradina, la indicación que da es la indicación del SHIFT, paciente en ritmo sinusal para reducir hospitalizaciones, menos de 35% de fracción de eyección, frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto o más, tras dosis óptima de betabloqueante, con nivel de evidencia B, porque hay un solo estudio, el SHIFT, y con recomendación 2A. El nivel de evidencia parece correcto, pero ha habido discusión sobre por qué se ha dado esta recomendación 2A y no 1, porque realmente todas las evidencias van a favor del efecto favorable de ivabradina para reducir hospitalizaciones. Es posible que haya influido esta recomendación de la Agencia Europea del Medicamento y algún subanálisis del SHIFT que dice que el efecto es mayor en pacientes que tienen una frecuencia cardíaca por encima de 75. Luego también lo comentará el doctor Manito.
La pregunta que se plantea, que también habrá que responder, es si la ivabradina es un fármaco seguro, y yo ya adelanto que es un fármaco muy seguro. Y por último, un tema de discusión que tampoco está resuelto es que se dice, claro, hay que alcanzar esta frecuencia menos de 70 latidos por minuto o más de 70 latidos por minuto tras la dosis óptima del beta bloqueante. Pero claro, muchos pacientes, todos sabemos que nunca se alcanza esta frecuencia porque no podemos aumentar mucho la dosis de beta bloqueante, y recientes estudios que también luego se comentarán pues plantean que ¿qué es más importante? ¿La frecuencia que se alcanza o el medio de alcanzarla? Beta bloqueantes, ivabradina o los dos. Este es el tema de, como digo, lo que probablemente ha inducido un poco a esa confusión, a esa distinta discordancia entre la EMEA y las guías europea de insuficiencia cardíaca, de la Sociedad Europea de Cardiología, que en un análisis de subgrupos para ver si el efecto ivabradina era homogéneo en todos los subgrupos de pacientes, pues por encima, por debajo de la mediana, por debajo de 77 latidos por minuto, pues parecía que no había, que la eficacia era menor que cuando se utilizaba en pacientes por encima de 75-77 latidos por minuto. Pero recordar que el objetivo primario y el diseño del estudio SHIFT era para pacientes con frecuencia cardíaca de 70 o más. En tercer lugar, y ya más brevemente, desde el punto de vista de la resincronización, pues también las guías aportan bastantes cosas nuevas y también algo de confusión probablemente, ¿no? En principio indican la resincronización de acuerdo a 3 factores. A la clase funcional, distinguiendo entre clase 3 o clase 4, que eran las recomendaciones clásicas basadas en los datos del Companion y del KEIR-HF, frente a la clase 2, o pacientes menos sintomáticos, que son los estudios más nuevos que ahora comentaremos. Luego, la morfología del QRS, si es bloqueo de rama izquierda o no es bloqueo de rama izquierda. Y por último, la anchura del QRS, que como ahora veremos, dependiendo de los 2 parámetros anteriores, pues se exige una mayor o menor anchura del QRS para esto. De tal forma que en pacientes con insuficiencia cardíaca severa se exige una fracción de eyección de menos del 35%, si hay morfología de bloqueo de rama izquierdas, habría una indicación 1A para resincronización si el QRS es simplemente de 120 milisegundos o más, mientras que se exigen 150 milisegundos o más cuando la morfología del QRS no es de bloqueo de rama izquierda. En los pacientes en clase funcional 2, pues aquí vemos que se exige una fracción de eyección inferior, ya no es el 35%, sino es el 30%. Y si la morfología del bloqueo es de bloqueo de rama izquierda, la anchura del QRS debe ser de 130 milisegundos o más, mientras antes veíamos que era de 120. Y si no es morfología del QRS, bloqueo de rama izquierda, se sigue pidiendo más de 150 milisegundos. Y estos son los 2 estudios, hay alguno más, pero básicamente el MADI, CRF y el RAFT, en donde se basan estas recomendaciones. Pierde valor cuando el paciente está en fibrilación auricular, ya las evidencias van en contra, por tanto, realmente serían pocos pacientes los que se podrían beneficiar de la resincronización y los que estas guías indican el utilizarla cuando el paciente está en fibrilación auricular o tiene un ritmo de marcapaso, 2B. ¿Qué comentarios o qué dudas nos surgen con respecto a este tema? Bueno, pues que las recomendaciones realmente, la sociedad lo que hace, las guías lo que hacen es citar, calcar al pie de la letra los criterios de inclusión de los ensayos. Como he comentado, basándose en la clase funcional, en la presencia de bloqueo de rama izquierda o no bloqueo de rama izquierda y en la anchura del QRS. Esto puede parecer, aunque hay que llevar la chuletilla realmente, porque es difícil aprenderse de memoria todos estos números y estos parámetros, ¿no? También destacar, yo creo que hay una mayor evidencia en clase 2 o clase 3, porque hay pocos pacientes en todos esos estudios que estén en clase 1 o en clase 4, y un aspecto quizá interesante que se ha destacado en algunos metaanálisis recientes es que cuando hacen estudios de subgrupos, realmente los pacientes que se benefician, que son más respondedores a la resincronización, son aquellos en que el QRS tiene una anchura de 150 milisegundos o más. Probablemente y esto no se recoge exactamente así en las guías. Y lo que sí está claro es que en fibrilación auricular hay muy poca evidencia a favor. Yo creo que la conclusión de esto es que, bueno, que hay que seguir estas recomendaciones, pero que probablemente habría que identificar a cuáles son los pacientes que más van a responder a la terapia de resincronización, evitando las indicaciones dudosas, sobre todo por el coste de este tratamiento. Sobre el desfibrilador automático implantable, pues no ha habido prácticamente cambios, se mantienen las mismas indicaciones, que son 1A para prevención secundaria, también 1A para prevención primaria, y quizás algo menos de evidencia para el paciente con los miocardiopatías dilatadas de origen no isquémico. Y ya para terminar, bueno, pues el tratamiento quirúrgico, básicamente, como he comentado, la revascularización coronaria. A la clásica recomendación, y esto siempre es importante recalcarlo, es decir, son pacientes con depresión severa de la fracción de eyección y que tienen angina.
porque cuando no hay angina y no hay miocardio viable, las guías no recomiendan la revascularización, ni la cirugía de derivación aortocoronaria, ni tampoco la revascularización mediante por vía percutánea. Entonces, cuando había enfermedad de tronco, estas son recomendaciones clásicas por consenso de hace ya varias décadas, aquí se añaden los datos del estudio STITCH, que se publicó el año pasado, en donde se recomienda con una indicación 1B la cirugía de derivación aortocoronaria en pacientes que tienen angina, enfermedad coronaria, fracción de eyección reducida, enfermedad coronaria con 2 o 3 vasos que incluya una estenosis de la descendente anterior, en pacientes además que tienen una expectativa de vida relativamente buena. Y lo que va a reducir, lo que se espera es reducir el objetivo primario de este estudio STITCH de muerte, de hospitalización fundamentalmente o muerte prematura de causa cardiovascular. Y ya para concluir, bueno, pues un poco lo que es la filosofía que yo creo que siguen las guías, ¿no? Que a pesar de, estos son comentarios de este artículo, este comentario editorial en la revista española de cardiología que he comentado, que a pesar de que se echan siempre en falta algunos aspectos y que otros temas pues son discutibles, pues evidentemente las guías es un documento de un alto interés, de un alto valor, que presenta de forma muy clara las evidencias que ha habido en estos años y que realiza recomendaciones prácticas concretas. Es verdad que siempre nos gustaría encontrar una respuesta para cualquier pregunta, pero eso es imposible y la guía de práctica clínica no es una verdad absoluta, sino que deja un cierto margen de decisiones en campos en donde no hay todavía evidencia. No es una verdad absoluta, como digo, es más una guía o una ayuda para la toma de decisiones clínicas. Y también es fundamental decir que la aplicación de estas recomendaciones se debe hacer, es decir, no podemos quedarnos solamente en su presentación, sino que se debe hacer y se debe llevar a todos los ámbitos, a todos los pacientes. Por eso estas sesiones pues yo creo que tienen un gran interés y esto es lo que hará al final que tanto la calidad de vida como el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca pues vayan mejorando poco a poco. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Anguita. Muy interesante la ponencia y la charla, desde luego. A continuación, como mencionábamos antes, el doctor Manito nos va a hablar de los puntos claves en el manejo clínico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Cuando quieras, Nicolás. Muy buenas tardes. Quiero también dar las gracias a la Sociedad Española de Cardiología y a los organizadores para poder participar en este proyecto tan interesante y que además en estos momentos tenemos conectados a grandes compañeros y amigos, con lo cual realmente va a ser un verdadero placer el poder comentar en esta charla que durante 20 minutos vamos a intentar centrar cuáles son aquellos puntos que realmente nos planteamos a la hora de manejar un paciente con insuficiencia cardíaca. Es de destacar, para todos nosotros es claro que la insuficiencia cardíaca es una epidemia hoy día en la salud cardiovascular. Sabemos por el estudio Price que la prevalencia de insuficiencia cardíaca en España en estos momentos se calcula en pacientes por encima de realmente una población de más de 40 años, una prevalencia del 6,8%. Evidentemente esta prevalencia aumenta con la edad. También hay una incidencia progresivamente más importante en los últimos años. Y mi charla se va a centrar en 6 puntos clave, que son mortalidad, hospitalizaciones, cuál es el control de los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, la optimización del tratamiento farmacológico, las comorbilidades y la seguridad en la utilización de los fármacos para la insuficiencia cardíaca. Está claro que en los últimos años hemos tenido una mejora evidente de la mortalidad y una mejora evidente de la morbilidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca, gracias a la aplicación de fármacos que han controlado el sistema de activación neurohormonal y del sistema nervioso simpático. Pero también es evidente de que sigue habiendo una alta mortalidad y, por ejemplo, recientemente se ha publicado el seguimiento del estudio CARE-HF que demuestra que pacientes con insuficiencia cardíaca correctamente tratados y tratados con terapia de resincronización tienen una mortalidad del 50% a los 6 años. Esto significa que todavía tenemos nuevas áreas para avanzar en el tratamiento de nuestros pacientes, nuevas áreas sobre todo que avanzan en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca y en los últimos años se ha consolidado el control de la frecuencia cardíaca como una de estas áreas que tiene impacto en el tratamiento de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. La mortalidad en los últimos años, conforme se ha ido implementando los fármacos que han mostrado una mejoría de la morbimortalidad, como son los IECAs, los betabloqueantes y los antagonistas de la aldosterona, realmente han mostrado un claro beneficio
en la supervivencia de nuestros pacientes. Ivabradina, con el estudio SHIFT, añade un beneficio adicional en este tipo de pacientes. En el estudio se hizo a partir de una recomendación de la EMEA para la autorización de ivabradina a nivel europeo, muestra que en los pacientes que tienen en la inclusión en el estudio SHIFT frecuencias cardíacas superiores a 75 o iguales a 75, realmente en este tipo de pacientes, además de la reducción clara de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, hay una reducción también significativa de la mortalidad cardiovascular y de la mortalidad por cualquier causa. Por lo tanto, ivabradina, teniendo en cuenta que es un estudio post-hoc del estudio SHIFT, realmente impacta también desde el punto de vista de reducción de la morbimortalidad. Otro aspecto es que en un fármaco que actualmente demuestre su beneficio en la insuficiencia cardíaca, le vamos a pedir que reduzca sobre todo la progresión de la enfermedad. La evidencia más clara de reducir la progresión de la enfermedad es actuar sobre el remodelado ventricular, y esto significa conseguir un remodelado inverso. En el estudio SHIFT hubo un subestudio de ecocardiografía en 411 pacientes que demostró que el uso de ivabradina asociado al tratamiento convencional de la insuficiencia cardíaca reduce de forma significativa el índice de volumen telesistólico y el índice de volumen telediastólico, y también mejora la fracción de eyección. El impacto de esta reducción se ha de considerar en que esto es añadido a tratamientos que ya han demostrado una mejora en el remodelado ventricular. Por lo tanto, es importante remarcar este beneficio adicional de ivabradina en los pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica importante. También es importante remarcar que la presencia o realmente el tener un buen remodelado ventricular en un paciente con insuficiencia cardíaca se presenta durante los primeros meses de tratamiento. Y el mensaje es que la optimización del tratamiento farmacológico se tiene que realizar durante los primeros meses, probablemente dentro de los 2-3 primeros meses, puesto que el mejor beneficio del remodelado ventricular se puede ver alrededor de los 6 meses de inicio del tratamiento. Otro aspecto clave hoy día son las hospitalizaciones. Sabemos por estudios epidemiológicos de que la hospitalización por insuficiencia cardíaca sigue aumentando a pesar de estos tratamientos que tenemos que han demostrado también una reducción de la morbimortalidad. Sigue habiendo hospitalizaciones en número importante, y si nos vamos a la práctica habitual nuestra, en este caso serían pacientes que estuvieron ingresados en Cataluña durante el año 2009 y hablamos de 18.000 ingresos hospitalarios, es importante remarcar que un 40% de los pacientes ingresados volvieron a reingresar al año de seguimiento. Esto significa realmente un número muy importante, y lo que es más importante destacar es que la gran mayoría de estos pacientes reingresaron dentro de los 3 primeros meses. Por lo tanto, un mensaje claro y un punto clave es que estos pacientes que marchan de alta necesitan un seguimiento, una continuidad asistencial lo más adecuada posible para controlar las descompensaciones. Y es porque, como se puede ver en esta diapositiva, especialmente el mayor riesgo de mortalidad de los pacientes que son dados de alta de nuestros hospitales se produce dentro del primer mes al alta del paciente. Y estos pacientes predominantemente mueren de insuficiencia cardíaca y también de muerte súbita, pero mayoritariamente de insuficiencia cardíaca. Sabemos lo difícil que es manejar a los pacientes ingresados, especialmente cuando están en síntomas congestivos, cuando están hipotensos, el tratamiento farmacológico habitual. En otro subestudio y muy importante por parte también de ivabradina, presentado este año, demuestra que dentro de este subestudio del SHIFT hay una reducción también del número total de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y las hospitalizaciones también por cualquier causa y las hospitalizaciones cardiovasculares, no así por las hospitalizaciones no relacionadas con el campo cardiovascular. Y en un editorial muy interesante de esta publicación, del doctor Borer, y el comentario por parte del editorialista, que es Stefan Anker, realmente lo que marca es que probablemente hay que cambiar a lo mejor la evaluación de los ensayos clínicos de insuficiencia cardíaca, especialmente yendo del time to first event, es decir, a partir de que un paciente ya está randomizado y presenta el primer evento, ya no se cuentan más eventos posteriores, pero si realmente
escogiéramos todos los eventos que el paciente va a desarrollar durante el seguimiento en este estudio. Por ejemplo, en el caso del CHIF, ivabradina pasaría de reducir 47 hospitalizaciones por 1.000 pacientes tratados a 93 hospitalizaciones por 1.000 pacientes tratados. Por lo tanto, el impacto sería mucho más importante. Otro aspecto clave en este momento sería que no solamente es reducir la primera hospitalización, sino hospitalizaciones posteriores que además se han visto están claramente relacionadas con la mortalidad. Finalmente, remarcar que la hospitalización hoy día es un tema de coste importante. La hospitalización comporta el 69% del coste global de la incidencia cardíaca. Por lo tanto, abordar una reducción de las hospitalizaciones es dar respuesta a lo que nos piden hoy realmente muchas de nuestras gerencias, muchas direcciones médicas, que es reducir el coste de la hospitalización, el coste de la insuficiencia cardíaca. El control de signos y síntomas está muy en relación con la calidad de vida. El paciente que no tiene síntomas es un paciente que se encuentra mejor. Hay que recordar que la insuficiencia cardíaca en estos momentos tiene una peor calidad de vida respecto a la depresión, la hepatitis, pacientes con diálisis. En el estudio SHIF, hay el subestudio dirigido a valorar la mejora de la calidad de vida, en este caso analizado por el Kansas City Questionnaire, en el cual se ve que los pacientes tratados con ivabradina tienen una mejora de la calidad de vida comparada con el placebo y además esta mejora de la calidad de vida está en relación con la reducción de la frecuencia cardíaca. Aquellos pacientes que tienen mayor reducción de la frecuencia cardíaca tienen una mejor calidad de vida. Otro aspecto importante en nuestros pacientes es la capacidad de ejercicio. Es de destacar un estudio que es el estudio CARVIVA, que compara pacientes con insuficiencia cardíaca que son randomizados a tratamiento con carvedilol, a tratamiento con carvedilol y ivabradina o tratamiento con ivabradina sola, comparando el consumo de oxígeno mediante una prueba de esfuerzo y comparando el test de 6 minutos. Se puede observar en las barras magentas que el uso de ivabradina en estos pacientes mostró una mejora de la capacidad funcional en el consumo de oxígeno y mejoró también de forma significativa el test de 6 minutos respecto a la combinación de ivabradina junto con carvedilol o con carvedilol solo. Esto viene a mostrar probablemente los efectos secundarios que tienen en muchos pacientes los betabloqueantes respecto a la capacidad de ejercicio y la calidad de vida y sobre todo especialmente por la sensación de astenia y agotamiento que provocan estos tratamientos en determinados pacientes. La optimización del tratamiento farmacológico es clave. Tenemos las guías. Y en los últimos años es muy importante remarcar que el control de la frecuencia cardíaca se ha convertido en un objetivo terapéutico. Sabemos que la frecuencia cardíaca es un factor de riesgo, gracias al estudio SHIF, y es una medición simple. Podemos hacer en la mesa de nuestro despacho, visitando al paciente con un electro, sencillamente tomando la presión arterial. Y esto se tendría que evaluar de forma sistemática, igual que se evalúa la tensión arterial. Es muy importante, además, que esto sea el objetivo también cuando estamos haciendo la titulación de los fármacos, especialmente betabloqueantes y los fármacos asociados. Hay que tener en cuenta que hasta ahora, y tampoco las guías, marcan realmente cuál es el objetivo del tratamiento cuando hablamos de frecuencia cardíaca. Yo creo que esto es importante porque el SHIF nos ha dado una línea para poder seguir a nuestros pacientes. Y esto se puede ver en el subestudio publicado por Bonn, en el cual la frecuencia cardíaca a los 28 días, especialmente si los pacientes tenían frecuencias cardíacas por debajo de 60, eran pacientes que presentaban menos el evento primario, el objetivo primario del estudio, que es decir, menos mortalidad cardiovascular, menos hospitalización por insuficiencia cardíaca. Esto significa que cuando tratamos un paciente con insuficiencia cardíaca a los 28 días, lo ideal sería que su frecuencia cardíaca estuviera entre 55 y 60. Y es más, también nos aporta un dato, es el objetivo de poder reducir como mínimo 10 latidos por minuto la frecuencia cardíaca respecto a la basal como objetivo también de nuestro tratamiento. En muchas ocasiones intentamos alcanzar las dosis máximas, especialmente en betabloqueantes. Esta es la realidad en los estudios, ya lo sabemos que luego en la población, nuestra población habitual de nuestras consultas, esto no es así. En gran manera, lógicamente, esta falta de llegar a estas dosis objetivo suelen ser porque muchos de nuestros pacientes presentan comorbilidades o efectos secundarios que limitan el alcanzar las dosis máximas en este caso, de los betabloqueantes.
Y también, hablando de dosis máximas, podríamos decir que probablemente el efecto de los betabloqueantes no está tan claro en relación a las dosis como en la reducción de la frecuencia cardíaca. Esto viene expuesto por el metaanálisis, que es de los más famosos, lógicamente de McAllister, en el cual lo que se ve en esta diapositiva es que la reducción y el riesgo que proporcionan los betabloqueantes está en relación con el grado de reducción de la frecuencia cardíaca que proporcionan a los pacientes. Y en este metaanálisis no se encontró relación significativa entre la mortalidad total y las dosis de betabloqueantes. Por lo tanto, el mecanismo por el cual se benefician los pacientes que son tratados con betabloqueantes es especialmente un beneficio de reducción de la frecuencia cardíaca. Y esto también lo ha corroborado el estudio SHIFT en esta diapositiva, y mediante un elegante realmente estudio estadístico de un estudio post-hoc presentado por Schwerber en el JACC, lo que se ve en esta diapositiva es que en las abscisas se pueden ver 5 categorías de pacientes que están con diversas dosis progresivas de betabloqueantes, y en el otro eje podemos ver lo que son las frecuencias cardíacas basales de los pacientes incluidos en el estudio SHIFT. En el eje de ordenadas podemos ver realmente cuál es la reducción de la frecuencia cardíaca desde el basal a los 28 días en los pacientes incluidos en el estudio SHIFT. La pregunta es, ¿realmente hay impacto en la dosis de betabloqueantes en la respuesta a ivabradina? La respuesta a esto es no. Lo que se puede ver aquí es que las diversas categorías de betabloqueantes, para cada categoría de frecuencia cardíaca basal, prácticamente no había diferencias, mientras que sí que realmente había diferencias en el efecto de ivabradina conforme la frecuencia cardíaca basal era más elevada. Y en estos pacientes la reducción de la frecuencia cardíaca era mucho más importante, por lo tanto, esto podía tener más impacto en lo que era la reducción del objetivo primario del estudio SHIFT. En la vida diaria sigue existiendo pacientes que están tratados con dosis lo más óptimas posibles de betabloqueantes y persisten con frecuencias cardíacas elevadas. Este es el estudio DataHelp presentado por Ponikowski en el europeo, y en el cual se puede ver realmente cómo la media de los pacientes con insuficiencia cardíaca sigue siendo todavía de 75 latidos por minuto, que como sabemos son pacientes que tienen un riesgo de presentar morbimortalidad. Y lo que analizan también ellos es que no encuentran correlación entre la frecuencia cardíaca basal de estos pacientes y la dosis o el tanto por ciento de dosis alcanzada de betabloqueantes. Las comorbilidades son claves en el manejo porque realmente limitan actualmente el uso de fármacos de probada eficacia, como por ejemplo el caso de los IECAS y la insuficiencia renal. Hay fármacos usados para controlar las comorbilidades, como por ejemplo los antiinflamatorios no esteroideos, que también empeoran la insuficiencia cardíaca. Otros fármacos, como por ejemplo los beta-estimulantes y en los pacientes con EPOC y su interacción con los beta-bloqueantes. Hay que tener en cuenta que realmente las comorbilidades reducen la adherencia y el tratamiento a la insuficiencia cardíaca, se asocian a las hospitalizaciones, y las comorbilidades realmente en algunas ocasiones tienen también a su vez tratamientos coadyuvantes de la insuficiencia cardíaca, como pueden ser el caso de pacientes con anemia. Y recordar que cualquier comorbilidad con insuficiencia cardíaca se asocia a un mal pronóstico. Cuando analizamos los pacientes que contra más tienen, más comorbilidades presentan, estos pacientes tienen un mayor riesgo de morbimortalidad, e independientemente también de lo que es la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada o función sistólica deprimida. Por ejemplo, también en la vida real, y estos son los datos de los pacientes en Cataluña, se puede ver cómo los pacientes que reingresan a los 30 días son pacientes que tienen más edad, pacientes que van más por la vía de urgencias, pacientes que tienen más ingresos previos y pacientes con comorbilidades, pacientes con EPOC, diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática. Como veis, realmente las comorbilidades son lo que impacta actualmente en los reingresos hospitalarios. Finalmente, lo que le pedimos a un fármaco en la insuficiencia cardíaca como un punto clave es que sea un fármaco seguro. Ivabradina, como veis, en el estudio SHIFT solo tuvo, aquí podéis ver, un 1% de bradicardia sintomática o bradicardia asintomática, realmente como motivo de retirada del fármaco. Y otro aspecto importante es la asociación de fármacos en pacientes, especialmente aquellos pacientes que tienen comorbilidades, pero aquí podéis tener, por ejemplo, en el estudio SHIFT, cómo
prácticamente un 60% de los pacientes también estaban tomando antagonistas de aldosterona. Otros subestudios se preguntaban, ¿hay realmente interacción respecto al uso de ibabradina respecto al uso conjunto con antagonistas de aldosterona? La respuesta a esto es no. Realmente los pacientes, independientemente que estén con o sin antagonistas de aldosterona, no se modifica el objetivo primario y es más, hay más beneficio en los pacientes que llevan antagonistas de aldosterona asociado a ibabradina que en los que no lo llevan. Por lo tanto, ibabradina es segura y es segura también asociada a otros fármacos como son los antagonistas de aldosterona en pacientes con insuficiencia cardíaca. Recordar que el hecho de que un fármaco sea seguro, que sea bien tolerado, favorece la adherencia a los fármacos. Y la adherencia a los fármacos, como sabéis muy bien por el estudio Mahler, muestra que aquellos pacientes que tienen adherencia tienen mejor supervivencia. Quiero acabar recordando nuevamente que por todos estos motivos yo creo que ibabradina está bien posicionada hoy día en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, como bien ha dicho el doctor Anguita, con los grados de recomendación comentados. Y finalmente quisiera acabar diciendo que a estos puntos clave que hemos comentado de la insuficiencia cardíaca, el estudio CHIEF creo que ha dado una respuesta muy clara en aspectos como son el tema de la mortalidad, con el estudio del subestudio de mayores de 75 latidos por minuto y el subestudio de ECO, como en el subestudio de hospitalizaciones aborda el tema de las rehospitalizaciones, que es un tema también importante, el tema de calidad de vida, el estudio CARVIVA para el control de signos y síntomas, el subestudio de dosis de betabloqueantes y de mayor de 75 por el tema de optimización del tratamiento farmacológico, el subestudio de betabloqueantes versus control de frecuencia cardíaca para hablar del tema de comorbilidades, cómo las comorbilidades limitan realmente el uso de los fármacos convencionales de insuficiencia cardíaca y, finalmente, recordar la seguridad del estudio de ibabradina en el estudio CHIEF y también en el subestudio asociado que asocia ibabradina a antagonistas de aldosterona. Quiero daros las gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Nico, por la exposición y las novedades y las recomendaciones que nos has ofrecido. Ahora voy a exponer yo el caso clínico y posteriormente el doctor Nicolás Manito dirigirá el debate. Bien, vamos a exponer este caso clínico. Es un caso clínico sencillo, es un caso clínico que da mucho juego, precisamente es un caso clínico habitual, un caso clínico del día a día y es corto, no es muy largo, pero puede luego haber muchas preguntas sobre él que me parece que serán muy interesantes y aprenderemos mucho. Esto, como podéis ver, es un varón de 45 años que nos remiten de otro centro a mi hospital por disfunción sistólica ventricular izquierda. Esto es habitual porque mi hospital es hospital de referencia y muchos hospitales comarcales muchas veces nos remiten pacientes con este diagnóstico. Este caso, que además es bastante reciente, eres un paciente, empresario de profesión con gran actividad, fumador de un paquete al día desde que era joven, desde los 18, un sobrepeso importante con 113 kilos, de talla 175 centímetros, y cifra de tensión arterial que alguna vez le habían comentado que las tenía elevadas, pero generalmente las tenía bien, incluso bajas. Le habían dicho que se controlara con dieta porque se habían detectado alguna vez glucemias basales un poquito elevadas, con una hemoglobina glicosilada de 6.0. En mi hospital la hemoglobina glicosilada, el límite alto de la normalidad, está en 5.5. No había tenido intervenciones importantes y había sido, cuando empezó la historia cardiológica de él, diagnosticado de miocardiopatía dilatada idiopática en otro hospital que ingresó allí 6 meses antes, con clínica fundamentalmente de disnea, y se detectó también una disfunción grave del ventrículo izquierdo. Después de ese ingreso, en ese hospital, le iniciaron un tratamiento, según mandan las guías, de insuficiencia cardíaca con IECAS y betabloqueantes. El paciente mejoró, se le fue haciendo un incremento progresivo, el paciente se quedó prácticamente asintomático, situación funcional 1,2/4 con vida normal y se dio de alta. Las últimas semanas, sin embargo, y sin ningún motivo aparente que hubiera podido producir una descompensación,
el paciente manifestó un lento pero progresivo deterioro de la situación funcional, pasando del 1-2 que estaba a una situación funcional 3-4. Por este motivo, el paciente volvió a ingresar a ese hospital y se le intentó hacer una aproximación diagnóstica y ajustar el tratamiento. El paciente en ningún momento había tenido ni angina, ni palpitaciones, ni pérdida de conocimiento. Su clínica únicamente era disnea y edemas, una retención hídrica progresiva. El tratamiento lo había iniciado con enalapril a dosis bajas, 2,5 miligramos cada 12 horas. Realmente empezaron con 2,5 miligramos al día, pero que enseguida subieron. Estuvieron así varias semanas y cuando lo remiten el paciente está tomando 10 miligramos cada 12 horas. Una dosis, diríamos que satisfactoria para un IECA. El betabloqueante lo habían iniciado a 325 miligramos cada 12 horas y la habían ido incrementando cada 2 semanas, se había dado de sí hasta 12,5 miligramos cada 12 horas, que también se consideró una dosis satisfactoria, una dosis habitual en estos pacientes. Era imposible, intentaron doblar la dosis o incrementarla ligeramente, pero fue muy difícil porque el paciente ya se encontraba peor, funcionalmente hablando, con más debilidad muscular y con hipotensión, porque las tensiones nunca fueron muy elevadas y ya no intentaron incrementarlo más. La furosemida la habían iniciado con 40 miligramos al día, pero cuando lo remiten ya toma 2 comprimidos al día de 40 miligramos, que son los comprimidos, como sabéis, en desayuno y en comida, que es lo habitual. Y también le dan suplementos de potasio. Esta es la radiografía al ingreso. No se ve muy bien porque es una radiografía hipovoltada, tiene muchas partes blandas porque era un señor, como decimos, con un sobrepeso, pero sí que se ve perfectamente que hay un desbalance vascular y lo que más se ve es un corazón con una cardiomegalia muy, muy importante, sobre todo a expensas del ventrículo izquierdo. El paciente cuando lo remiten está bien, él está en reposo, está bien, era cuando hacía un pequeño esfuerzo cuando tenía disnea. Saturación buena, 98%, afebril, frecuencia cardíaca 90, tensión arterial 110, sobrepeso, ya he comentado que pesaba 113 kilos, una ingurgitación yugular, carótidas simétricas, sin soplos y con buen pulso, la auscultación pulmonar es normal, la auscultación cardíaca una dudosa, regurgitación mitral ligera o ligera moderada, un tercer ruido procedente del ventrículo izquierdo, una hepatomegalia de 3 traveses y unos edemas importantes en miembros inferiores. Se le ve, en la analítica basal se le ve un NT pro BNP mayor de 5.000, está alto como veis, no altísimo, pero sí elevado como corresponde. Como he mencionado, el paciente no lo remiten, pero estaba estable. Este es el electrobasal. En el electrobasal podemos ver, es un ritmo sinusal, 88 por minuto. Veis aquí una onda P positiva en D1, D2, negativa en AVR, como corresponde a un ritmo sinusal. La P está un poco ancha, como correspondería a un crecimiento auricular izquierdo. El intervalo AV es normal y el complejo llama la atención porque es ancho, es un complejo que tiene una duración de 168 milisegundos, como veis bastante ancho, y con un patrón de una morfología de bloqueo de rama izquierda. La repolarización está alterada, pero se relaciona secundaria al bloqueo de rama izquierda. Este paciente le realizamos una eco, sistemáticamente a todos los pacientes le hacemos, claro, aunque vienen diagnosticados, no cuesta nada, va un poco lenta porque le cuesta un poco por la forma de grabar y la compilación que ha realizado el programa, le cuesta un poco de moverlo, cada vez se va viendo mejor, como veis. Vemos en un paraesternal transversal, veíamos lo dilatado que estaba. Este es un transversal a nivel de los grandes vasos. El ventrículo derecho está bien. Esta se ve mucho mejor. Un transversal del VI. Podéis ver qué grande es el ventrículo izquierdo. Paredes adelgazadas. Qué contractilidad. Y esta es la más espectacular. Una forma esférica del ventrículo izquierdo. Un VD que lo podemos ver como normal. Una regurgitación mitral que la dan como moderada. La fracción de eyección la etiquetan del 24%. Y nos comenta que tienen una morfología típica de miocardiopatía dilatada. Bueno, estos son diversas medidas de lo que he comentado. El diámetro telediastólico era de 10 centímetros, no está mal, 100 milímetros. Este paciente, aunque venga diagnosticado una miocardiopatía dilatada idiopática, le llamamos idiopática porque hay que descartar otras causas, fundamentalmente coronariopatía. Era raro en este paciente, sin clínica, el propio electro, con esa eco, que tuviera una afectación, no sé, pues una afectación del tronco severa que hiciera esa hipocontractilidad. Pero bueno, estamos obligados a hacer una coronariografía.
También a veces hacemos un TAC de coronarias que en otro contexto podría haber sido suficiente. En este caso hicimos una coronariografía que aquí podéis ver que fue informado como coronarias normales. Vemos esta descendente anterior tan larga que da la vuelta a la punta, la circunfleja, que también se ve por aquí en esta ahí, que está bien, las diagonales bien. Aquí tenemos en la Spider, la de arriba, que es la descendente anterior, una intermediaria que sale por aquí, también se ve bien. La coronaria derecha en una OAI, con una interventricular posterior aquí abajo, que se ve bien. Y esta coronaria derecha, desde OAD, que también se ve normal. O sea, coronarias normales. Y sí, lo dejamos, no hicimos más el diagnóstico de miocardiopatía dilatada idiopática. El paciente, cuando vino, con esa retención atrial que tenía y esa disnea, mínimos esfuerzo de reposo no tenía, le administramos furosemida intravenosa y le mantuvimos la medicación. El paciente, el NT-proBNP mejoró, pasó, como vimos, de más de 5.000 a prácticamente 3.000. Los balances negativos fueron mantenidos. Se quedó con una frecuencia cardíaca de 80, estaba bien y le dimos de alta. Le dimos de alta con consejo higiénico, dijimos que no fumara, dijimos que bebiera menos, que no tomara sal, que se cuidara. Bueno, y estas cosas que recomendamos, que muchas veces hacen y otras pues no hacen. Le insistimos, le bajamos la furosemida de 2 comprimidos a 1, le quitamos los suplementos de potasio y le pusimos lo que dicen las guías cuando el paciente ya está con IECAS y betabloqueantes, que consideramos a dosis máximas toleradas con lo que llevaba. Le pusimos el predenona a 25 miligramos al día, hicimos un control electrolítico, sobre todo para ver el potasio, salió bien y le dimos de alta. Mantuvimos, como comentamos, el enalapril a 10 miligramos cada 12 horas y el carvedilol a 12.5 miligramos cada 12 horas, como había venido, siempre había estado así. Era difícil incrementarlo y tampoco realmente lo forzamos más. Aquí nos quedamos un poco si teníamos que haber hecho alguna cosa más. ¿Le podíamos haber ofrecido algo más? ¿Qué dicen las guías? ¿Lo dejamos como está? ¿Esperamos? No hicimos nada porque al paciente le pudimos dar de fecha para la consulta 2 semanas después y preferimos esperar a ver qué iba a pasar cuando pasara 2 semanas con esta medicación, cómo se iba a quedar basalmente. Realmente lo que más nos preocupaba era la frecuencia cardíaca. Esa frecuencia cardíaca de 80 sí que pensábamos que debíamos actuar sobre ella porque las guías recomiendan en este momento actuar sobre ellas. ¿Por qué es importante bajar la frecuencia cardíaca? ¿Qué más da que tenga 80, que 70, que 90? Bueno, pues es muy importante porque se ha visto, como sabéis, que hay estudios epidemiológicos que dicen que una frecuencia cardíaca basal en reposo elevada es una variable predictiva importante de mortalidad cardiovascular y total. Y esto se ha visto en sujetos normales, en pacientes, en ancianos, en hipertensos, en cardiopatía isquémica y en el contexto que estamos de insuficiencia cardíaca. O sea, sí que es muy importante actuar sobre ella. Estos estudios, también a la izquierda del estudio SIF, se sabe, donde podemos analizar, como veis aquí a la izquierda, dividido por intervalos de frecuencia cardíaca más elevadas, más hospitalización por fallo cardíaco. Y a la derecha también esta gráfica, aquí a la derecha, frecuencias cardíacas más altas, intervalo más alto, más mortalidad cardiovascular. O sea, sí que estamos obligados, si podemos, actuar sobre esto. Eso a corto plazo podríamos decir, porque el estudio SIF, la media de seguimiento son 22 meses, pero también en esta diapositiva que presento, que es una extensión a 10 años, como veis muy largo, del estudio Diamond, los pacientes con intervalos de frecuencias más elevados también tienen más mortalidad cardiovascular. ¿Por qué? La gente normal, los sujetos normales, se piensa que una frecuencia elevada es porque tienes alguna enfermedad que a lo mejor no se te ha diagnosticado. Muchas veces es el tono simpático, tienes una hiperreactividad simpática que acaba siendo deletérea para el organismo. Muchas veces se asocia a presión arterial elevada. Muchas veces la arteriosclerosis, que la tengas o que vayas a iniciar alguna complicación. Y muchas veces, sencillamente, este tono simpático elevado incrementa la necesidad del metabolismo y que también produce un aumento del tono simpático, como he mencionado, y que puede llegar a ser deletéreo. Aquí vemos las guías. ¿Qué hacemos con este paciente? Los diuréticos, que es la primera línea, lo tenemos que dar, como dicen las guías y como ya sabemos todos, según la retención hídrica. Esto ya estaba controlado de alguna forma. ¿Cómo seguimos? IECAS y betabloqueantes a dosis máximas toleradas, dosis máximas que en la práctica clínica muchas veces no son excesivamente altas. Lo importante es introducirlos y darlos por el efecto que tienen. ¿Qué pasa si el paciente sigue con síntomas?
Tenemos que intentar dejarlo como estaba él basalmente. Tenemos que añadir antagonista de la aldosterona. Ya lo habíamos hecho. Eplerenona, 25 miligramos al día. Podíamos incrementar más. Es una opción que también hicimos. Y si el paciente, pese a todo eso, sigue sintomático, ¿qué hacemos? Pues si la frecuencia cardíaca, como estábamos comentando, sigue elevada y cumple los criterios de estar en ritmo sinusal, también lo podemos tratar con ivabradina. Esta diapositiva no la voy a mencionar, ya lo sabemos. Pacientes con fracción de eyección baja por disfunción sistólica, con más de 70 en reposo, bien tratados, según las guías, hay que poner ivabradina. Es lo que debemos hacer. Estamos obligados a considerarla, como dicen las guías. Es una recomendación 2A, casi todo el mundo está de acuerdo, y una evidencia B, hay un ensayo clínico único y ahora más. Pero estamos obligados a considerarla. La otra indicación de la ivabradina, bueno, pues podemos pensar en ella, sustituyendo a los betabloqueantes. Es efectiva, pero hace falta algún ensayo que lo ratifique, lógicamente. Nos movemos por ensayos clínicos y por evidencia, como dicen las guías. Este paciente le dimos fecha para 2 semanas, como hemos comentado. El paciente había mejorado, no mucho, pero se encontraba mejor. Situación funcional 2,3/4. La tensión 105, la frecuencia cardíaca igual que le dimos de alta. Realmente también pasa esto porque cuando el paciente se fue, tampoco había venido muy inestable. En reposo, frecuencia cardíaca rítmica. Cuando vino, le hicimos una analítica para ver los iones, estaban bien, el NT-proBNP se había reducido ligeramente, de 3.000 a 2.700, le aumentamos la eplerenona a 25 miligramos cada 12 horas, ya lo consideramos dosis máxima de eplerenona también, y le añadimos ivabradina a dosis de 5 miligramos cada 12 horas, que en otro contexto, quizá con frecuencia cardíaca más bajas, se podría iniciar a mitad dosis. Pero la dosis habitual de inicio nuestra, yo creo que de la mayoría de personas en el mundo real, son de 5 miligramos cada 12 horas. Y le dimos fecha al paciente para otras 2 semanas. Cuando vino el paciente se encontraba mejor, no había modificado la tensión. La verdad es que creemos que la ivabradina, como decía el doctor Anguita, es muy segura y no modifica prácticamente, no tiene efectos secundarios, es un fármaco realmente inocuo, excepto para la tensión arterial. La había bajado en 5 puntos, para la frecuencia cardíaca, que sí que la había reducido en 5 puntos, seguía rítmica, la analítica bien, el NT-proBNP lo había descendido más y le incrementamos la ivabradina a 7,5 miligramos cada 12 horas, dosis máxima que nosotros habitualmente damos. Y le dimos fecha para un mes a ver qué pasaba. El paciente había mejorado ya mucho en estas 4 semanas, se encontraba como basalmente, la tensión arterial seguía igual, no se había modificado, la frecuencia cardíaca sí que había caído 7 puntos a 68, seguía rítmica, se encontraba muy bien, buena tolerancia, tanto como que se reincorporó al trabajo. Este es el electro de los 68, todos los demás igual, ritmo sinusal, crecimiento auricular izquierdo, bloqueo completo de rama izquierda, repolarización secundaria al bloqueo. Aquí tenemos opciones que en el debate pueden salir, porque te está diciendo que lo resincronices este electro, sin embargo, el paciente estaba bien. Bueno, luego si queréis comentamos algo. Esta es la evolución del NT-proBNP, vemos cómo bajó de los 5.500, como he mencionado, no se disparó mucho, porque realmente el paciente viene un poco para hacer el diagnóstico, pero viene estable en reposo, no con un cuadro de agudo de pulmón, ni shock cardiogénico, ni nada de eso, pero sí que bajó con todo este seguimiento de 5.500 a 1.500. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Qué objetivos, ya lo ha comentado el doctor Manito, qué objetivos pretendemos cuando estamos tratando a un paciente con insuficiencia cardíaca? ¿Y qué es lo que ha demostrado ivabradina? ¿Esos objetivos tiene estudios que los avalen o realmente no, más que el estudio inicial? Los objetivos los sabéis, están en las guías, lo ha comentado el doctor Manito, lo hemos comentado a veces, mejorar la cantidad y la calidad de vida. Explicado un poquito más, prolongar la vida, mejorar los síntomas y los signos, reducir la hospitalización y mejorar la calidad de vida relacionada con la salud en los diversos test que normalmente utilizamos. Estos son los estudios disponibles, los subanálisis del estudio SIF, que si realmente sus conclusiones no es un objetivo primario, sí que nos orientan a pensar, sobre todo aquí que van todas en la misma dirección, que estos efectos son beneficiosos en todos los aspectos, no solo en el inicial, lo que es hospitalización, lo que es mortalidad, sino también en control de la frecuencia cardíaca, en efecto antirremodelado, haciendo disminuir los diámetros del ventrículo izquierdo, en efecto de calidad de vida y en efecto de hospitalización,
no solamente la primera hospitalización, sino todas las demás, que habitualmente en los ensayos se analiza solamente la primera, el tiempo libre de evento de la hospitalización, pero no lo demás. Pero este fármaco es capaz de prevenir no solo la primera, sino todas las demás, incrementando mucho el porcentaje, como ya también hemos comentado. Y esta es la última. Vamos a continuar, pues ahora el doctor Manito iniciará el debate con las preguntas que nos habéis formulado. Muchísimas gracias, Luis, por este excelente caso tan didáctico y realmente pues yo creo que aporta luz a la práctica diaria de lo que es el tratamiento de estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Nuestro chat en estos momentos realmente está echando humo, hay muchísimas preguntas. Y yo creo que voy a comenzar con una pregunta que estaba claro que tenía que salir, porque todo el mundo se la plantea, y es para el doctor Anquita. Y es por qué ivabradina tiene en las guías europeas una recomendación 2A y no una clase 1, de acuerdo con los estudios CHIEF. Bueno, yo creo que eso realmente es un artefacto metodológico, en el sentido metodológico de la metodología que siguen las guías para dar sus recomendaciones y que no tiene tampoco, yo creo que no hay que perder mucho tiempo en discutir eso. Desde el punto de vista metodológico, todos creemos y entendemos que cuando se habla de recomendación de clase 1 es que todas las evidencias son favorables al fármaco en cuestión, a esto ivabradina. Cuando se habla de una recomendación 2A, pues pensamos que es porque no todas las evidencias son favorables y hay alguna evidencia, algún estudio que va en contra, digamos, de la eficacia de ese fármaco. Si solo aplicáramos esto a rajatabla, pues la recomendación debería haber sido 1, porque realmente solo hay un estudio, que es el estudio SHIFT, que demostró reducir ese objetivo combinado de morbimortalidad cardiovascular e ingresos por insuficiencia cardíaca y, por tanto, 1. Lo que pasa es que si uno lee más a fondo la metodología de las guías, también dicen que cuando hay alguna opinión, o sea, no todas las opiniones son, están a favor, son favorables a que todo va a favor del fármaco, pues también se puede dar un 2A. Entonces yo lo que interpreto es que algunos de los miembros del que elaboraron las guías pues tenían alguna reserva sobre la ivabradina. No sobre la evidencia del SHIFT, sino sobre el efecto de ivabradina, y posiblemente venga del tema este que he comentado, del estudio del subanálisis o sobre la frecuencia cardíaca. Es decir, parece que a los cardiólogos, a los médicos en general, siempre nos gusta reducir mortalidad sin tener en cuenta que reducir hospitalizaciones también es muy importante. Entonces, cuando la frecuencia cardíaca estaba entre 70 y 75, parecía que eso no se conseguía, y probablemente esas sean las dudas que tenían algunos de los expertos, pero realmente desde el punto de vista de evidencia es que no hay evidencia contraria a la ivabradina y por tanto posiblemente debería haber sido 1. Hay una pregunta también de tratamiento farmacológico. Para utilizar un antagonista de aldosterona, en este caso, ¿qué consideras que sería mejor? ¿Espironolactona, eplerenona? Esta pregunta que se hace. Bueno, pues aquí tampoco hay una respuesta clara. Es decir, las guías hablan de los antialdosterónicos como efecto de clase, es decir, no se posicionan ni a favor de eplerenona ni a favor de espironolactona. El paciente, si te refieres al caso clínico de que ha presentado Luis, pues en principio es un paciente, claro, eso también indica un poco la falacia de todo esto, porque inicialmente está en clase 1-2, luego está en clase 3-4 y luego vuelve otra vez a clase 2-3. Entonces, si fuera 3-4, bueno, pues podríamos pensar que es mejor espironolactona porque es el fármaco que lo ha demostrado. Si luego pasa a 1-2 o 2, pues probablemente sería eplerenona. Yo creo que no va a haber nunca un estudio frente a frente, y por tanto pues yo creo que cada uno puede utilizar el que prefiera. Yo creo, y en el comentario que también hemos descrito de la Revista Española de Cardiología, pues probablemente el problema es económico. Pues la eplerenona hasta ahora era más caro, a partir de que va a ser genérico ya o casi ya, pues probablemente esto va a desaparecer, y yo creo que la eplerenona tiene más evidencias, porque si recordamos el RAILS, muchos pacientes no estaban tomando betabloqueantes. Es decir, que a lo mejor si repitiéramos el estudio RAILS con espironolactona ahora, con un buen tratamiento de betabloqueantes, etcétera, a lo mejor los resultados no eran tan claros, ¿no? Y además la eplerenona, al ser un antagonista específico del receptor mineralcorticoide, pues no altera el metabolismo de los hidratos de carbono, no produce descompensaciones diabéticas. También parece que ha demostrado, según un estudio del grupo de Murcia, de la RISACA, que disminuye la apoptosis a nivel de células miocárdicas, cosa que la espironolactona no lo hace. También tiene efectos sobre los lípidos, etcétera, ¿no? Por tanto, y menos efectos secundarios, evidentemente. Por tanto, y nosotros el que utilizamos básicamente en cualquier tipo, ahora, en la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca, es la eplerenona. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir una de las preguntas que va dirigida a mí. En este caso es el uso de ivabradina en los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca, ¿cuándo y qué dosis?
una pregunta que además nos las hace César Romero desde el Hospital de Sant Boi, al cual saludamos. Yo creo que, de entrada, cuando un paciente ingresa por hospitalización, como he dicho, mayoritariamente ingresa por signos congestivos. Muchos de estos pacientes, además, tienen inestabilidad hemodinámica, son pacientes que están más bien hipotensos. Esto obliga en muchos casos a reducir lo que son los tratamientos farmacológicos, los IECAs y los betabloqueantes. Todos sabemos perfectamente lo difícil que es titular o aumentar las dosis de betabloqueantes en pacientes congestivos. Precisamente el hecho de que tengamos que optimizar al máximo el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca mediante, lógicamente, la subida de los fármacos durante un episodio de hospitalización. El problema está en que muchos de estos pacientes, al marchar de alta del hospital, pueden ir con dosis que a lo mejor no son las dosis realmente objetivo, pero en muchos casos estos pacientes están con frecuencias cardíacas elevadas. Hay un estudio francés muy interesante, que es el BICONVINCE, que demuestra que los pacientes, cuando marchan de alta por un proceso de hospitalización, por una descompensación de insuficiencia cardíaca, nos encontramos que tienen realmente unas frecuencias cardíacas muy elevadas. Muchos de estos pacientes, además, tardan más de 3 meses en ser vistos en lo que es la consulta externa, ya sea por el médico de primaria o por el cardiólogo. Lógicamente, estos pacientes tienen un altísimo riesgo de reingreso. Por lo tanto, hoy día la propuesta sería que el paciente que está ingresado por insuficiencia cardíaca, con frecuencias cardíacas por encima de 70, que está descompensado, que no tolera las dosis óptimas de tratamiento con betabloqueantes o con IECAs o ARA2, lógicamente, si tiene frecuencias cardíacas elevadas, sería un candidato a utilizar ibabradina. Yo le transmitiría la pregunta a Luis, si en el caso clínico que ha presentado, probablemente a lo mejor si ingresara ahora, este paciente sería candidato a ser tratado con ibabradina durante la hospitalización. Bueno, depende mucho de cuándo tengas posibilidad de ver al paciente. Si la consulta externa es una prolongación de la hospitalización, tú puedes tener ahí mucho margen para hacer. O sea, si tú tienes posibilidades, a que un paciente ingresa de nuevo con una insuficiencia cardíaca, pues un embagudo de pulmón o retención hídrica, el primer día realmente un poco lo que te nace es dejarlo asintomático. Con diuréticos generalmente lo consigues. A lo mejor ni ese primer día vale la pena ponerle IECAS, ni ponerle betabloqueante, ni ponerle nada. Primer día ingresa, diuréticos, que en 24 horas al día siguiente, cuando lo ves, ya suele estar asintomático, ya no tiene crepitante, ya se encuentra bien, y ahí le puedes poner una dosis inicial de IECAS. Y el tercer día, que está pensado en el alta, si todo va bien, y has podido hacer el diagnóstico, le pones un betabloqueantes, y el cuarto día o el tercero, cuando lleva, por ejemplo, un betabloqueante a dosis bajas, para ver si se ha descompensado o no, ya de dar de alta. Es un poquito la marcha habitual, día más, día menos, siempre y cuando lo vayas a ver pronto. Si el paciente no lo vas a ver pronto, tienes que intentar continuar con las guías para optimizar el medicamento. Deberías intentar darle un antagonista de aldosterona, deberías intentar iniciar ibabradina. Pero en nuestro caso, que tampoco puedo ver a los pacientes con frecuencia, pero sí, a lo mejor una primera visita, que lo vamos a ver pronto, la idea es un poco lo que he presentado. IECAS, betabloqueantes, y a ver un poquito cómo se queda. Cuando vienen, que puede ser a la semana o a las 2 semanas, antagonista de la aldosterona y ibabradina dosis bajas, y lo vuelves a ver. Es un poquito, yo creo que depende de la posibilidad que tengas. Claro, si le vas a dar a un paciente, le vas a dar fecha para 6 meses, tienes que clavarlo. Esto te lleva más días y desde luego tiene que irse con todo. Antagonista de aldosterona y también ibabradina. Manuel, ¿tienes comentarios? Sí, vamos, yo estoy completamente de acuerdo con Luis, que el sentido de que depende mucho de la rapidez de la cita subsiguiente, ¿no? Pero de todas formas, recordar un poco los datos sobre la frecuencia en relación con la ibabradina, porque con los antialdosterónicos yo creo que el paciente, como habéis hecho, se debe ir de alta con por lo menos con 25 miligramos y si no tiene contraindicaciones. Pero con relación con la ibabradina, o sea, los datos del SHIFT en pacientes tratados con ibabradina, o sea, simplemente la frecuencia cardíaca que alcanzan a los 28 días ya marca la mortalidad al cabo de los 2 años de seguimiento. Por tanto, yo creo que es importante conseguir bajar la frecuencia cardíaca lo más posible en un periodo corto de tiempo. Y eso, pues claro, nos obliga a que probablemente no se pueden titular tan rápido los betabloqueantes. En algunos pacientes sí, pero en pacientes que están muy descompensados probablemente no tanto. Y como de todas formas, claramente la frecuencia cardíaca en el primer mes marca el pronóstico, pues probablemente habría que intentar bajarla antes
incluso antes de las 2 semanas o del mes, ¿no? Y probablemente eso significa empezar con ivabradina durante el ingreso. Vamos a intentar responder a diversas preguntas que se pueden probablemente concentrar. Una, por ejemplo, sería, dicen, aumentar dosis máximas de betabloqueantes o añadir ivabradina. Otro también habla de insuficiencia cardíaca de debut y uso de ivabradina. Y el otro habla también, esta pregunta es de disfunción severa y más hipotensión e uso de ivabradina. Probablemente la primera es, lógicamente, lo que dicen las guías es que el paciente, antes de introducir ivabradina, tiene que estar con las dosis máximas que el paciente tolera de betabloqueantes e igualmente de dosis de IECA y de antagonista de aldosterona. Y a partir de aquí es cuando se tiene que introducir ivabradina, especialmente si el paciente tiene una frecuencia cardíaca por encima de 70. Hay que tener en cuenta pues, que el paciente también de debut, si tiene una contraindicación absoluta para la utilización de ivabradina, como puede ser el uso, pues, lógicamente, esos pacientes que tienen asma especialmente, lógicamente aquí sí que se puede introducir ivabradina de debut, como un paciente que no tiene indicación de betabloqueantes. Y la otra pregunta es disfunción severa y hipotensión. La ventaja que tenemos con ivabradina es que no tiene efectos hemodinámicos, no altera la presión arterial. Por lo tanto, es un fármaco muy seguro en el contexto de la disfunción severa. En un paciente con edema agudo de pulmón hay evidencias de ivabradina, de su uso en el shock cardiogénico. Evidentemente son todos casos clínicos y todo eso se debe mirar evidentemente con cierta cautela, pero se puede saber que realmente pues, ha habido contextos clínicos en los cuales se ha utilizado este fármaco como es ivabradina. Había una pregunta también para el doctor Anguita y es... ¿Puedo comentar una cosa? Sí. Perdona, por si no sabe luego, que es que me parece muy relevante. Y es que, efectivamente, como estamos comentando, dosis máximas toleradas de betabloqueantes. Pero el estudio SIF, el estudio en el que la ivabradina ha demostrado este efecto beneficioso, la dosis máxima de carvedilol es exactamente la que he puesto el caso clínico. O sea, 25 miligramos al día. Es exactamente la que tomaban. En este contexto es beneficiosa seguro. Ya está. Me parece muy bien. Una pregunta para el doctor Anguita, porque realmente va sobre el tema de la resincronización. Creo que ha cambiado un poco esa visión de resincronización para todo el mundo y han enfocado muy bien según el perfil del QRS. Es decir, ¿cuál realmente es tu valoración sobre ese tema? Pues yo creo que lo que he comentado en mi charla, yo creo que efectivamente se ha complicado. Claro, a todos nos gustaría que fuera mucho más sencillo, ¿no? Dice para todos, pues perfecto, pero se ha complicado en el sentido de que ahora hay que discriminar más, ¿no? Ese es el gran problema, el gran tema, ¿no? Yo creo que efectivamente ahora mismo la resincronización se puede indicar en pacientes con clase funcional 3-4 o básicamente con clase 3, digamos, insuficiencia cardíaca severa, habría que discutir lo de clase 4 persistente, clase funcional 3, evidentemente clase funcional 2 también, y seguir los criterios de inclusión de esos dos estudios, ¿no? De fracción de decisión menos del 35%, clases funcionales más avanzadas, 30%, menos del 30% en clases menos avanzadas. Luego, quizás el único punto de que se discute es qué tiene más valor, si la morfología del QRS, es decir, que haya bloqueo de rama izquierda o no bloqueo de rama izquierda, o la anchura del QRS, es decir, que él pone primero. Las guías lo enfocan como que lo más importante es la morfología del QRS, es decir, bloqueo de rama izquierda, prácticamente con que tenga un QRS de más de 120 ya sería teóricamente favorable para la sincronización, mientras que cuando no hay bloqueo de rama derecha dicen más de 150. Entonces, bueno, como he comentado, pues hay varios estudios en los subanálisis de los subgrupos de los estudios comentados y en varios metaanálisis recientes, pues parece que incluso aunque haya bloqueo de rama izquierda puede haber dudas sobre si un complejo más estrecho también es beneficioso, pero realmente, claro, hay que seguir los criterios de inclusión del MADIT y del Companion del KIRHF y del Companion y de los recientes, y tampoco y las guías se han limitado a seguirlos, ¿no? Yo creo que hay que intentar evitar lo más posible esos pacientes que se sabe que no van a ser claramente buenos respondedores, ¿no? En la fibrilación auricular es muy dudoso. También se dice que el sexo influye, que el sexo femenino probablemente pueda haber también una cierta discordancia, que si los pacientes son isquémicos desde el punto de vista, o sea, factores clínicos también van a ir peor para la resincronización, pero probablemente sea pacientes que no tienen bloqueo de rama izquierda. Habría probablemente que planteárselo en el futuro.
y ya en el presente, y pacientes que tienen un QRS algo ancho, pero que no llega a esos valores de 150, 140, pues también te vas a encontrar con un porcentaje mayor de no respondedores, ¿no? Yo tengo una pregunta para el doctor Anguita también, con el debate, ya que eres tan conocedor de las guías. En el caso nuestro, que nosotros al final se quedó bastante bien, pero también nos quedamos con la duda, con 168 de anchura del QRS y esa rama izquierda, tan rama izquierda, si resincronizarlo. ¿Tú qué crees que haría la ivabradina? ¿Vale la pena? ¿Sería mejor para resincronizarlo? ¿Sería peor? ¿Es mejor resincronizar? ¿Cómo está esto? Hombre, yo creo que en el algoritmo la resincronización viene después de la ivabradina. Y depende fundamentalmente de los síntomas y de la fracción de eyección, es lo que dice. Si el paciente, a pesar de bajar la frecuencia cardíaca con ivabradina, sigue, y está en ritmo sinusal, como es este caso, sigue sintomático, y sintomático significa que sigue en clase funcional 2, que clase funcional 2 realmente la tenemos cualquiera de nosotros y no tiene insuficiencia, espero que no tengamos disfunción ventricular, pues realmente si sigue teniendo síntomas, este paciente tiene una indicación clara de resincronización, porque tiene un 24% de fracción de eyección, porque tiene un QRS, un bloqueo de rama izquierda, porque tiene un QRS de 168 milisegundos, es decir, que cumple los criterios de resincronización. Tanto inicialmente en estadios, claro, a pesar del tratamiento médico óptimo, se queda en clase 2, por tanto, sería indicación de resincronización por los criterios nuevos, ¿no? Otra cosa es que que yo te quería también preguntar, es que has comentado la evolución en general del paciente, pero no has hablado sobre la evolución de la fracción de eyección. Entonces, yo la duda ahí, a lo mejor, que quedaría es si ese paciente queda en clase funcional 2, pero resulta que la fracción de eyección ahora, después del tratamiento, que es posible que haya mejorado, si sube, por ejemplo, de un 35 o 40%, ese paciente ya en este momento no tiene indicación de resincronización. Y esto es lo que pasa muchas veces, ¿no? Es decir, ¿cuándo se lo indico? Pasaría igual con el DAI. Ahora tengo 35, después tengo 42. Claro. Ese es el problema, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental la evolución, fundamentalmente de la clase clínica, de la evolución de los síntomas, pero está claro que la indicación de resincronización tiene que basarse en la fracción de eyección que tengas en el momento en que te la planteas, ¿no? Yo este paciente creo, por la morfología del ventrículo, por todo eso, no creo que haya mejorado mucho, y yo creo que este paciente sí que sería claramente subsidiario de resincronización. Incluso la otra pregunta que me hacía, ¿antes o después de la ivabradina? Yo creo que hay que poner primero el tratamiento farmacológico, porque podría quedarse asintomático, ¿no? No, este paciente, nada, solo comentar que aunque es un caso reciente, hace un par de meses realmente de todo esto, el paciente se quedó con esta fracción de eyección, es un corazón muy grande, muy esférico, y lo previsible es que esto no mejore, que, como comentaba, de 100 milímetros en diástole, es una barbaridad. Una pregunta que es, bueno, lógicamente estamos hablando de control de frecuencia cardíaca. ¿Consideráis vosotros habitualmente, miráis la frecuencia cardíaca en vuestra consulta? Porque hay gente que todavía dicen, yo creo que nosotros claro que lo miramos, pero parece mentira, pero todavía hay gente que a lo mejor no la mira o no la controla, ¿no? Yo pienso que el mensaje es muy claro, ¿no? Vosotros habitualmente... No sé qué responder. Sí, claro, es fundamental cuando estamos manejando... ¿Y qué frecuencia cardíaca buscáis actualmente? Bueno, vamos a ver, desde luego tenemos que intentar bajarla por debajo de 70, que es cuando está indicada la ivabradina, que es el sitio que tiene. Primero con los beta-bloqueantes, a ver cómo se queda, y si permanece altamente, introducir ivabradina. Es verdad que te da la sensación de que deberías bajarla a dosis más baja. Cuanto más bajo, mejor, siempre que esté asintomático. No vas a dejar a alguien que tenga síntomas por una bradiarritmia, ¿no? Una bradicardia. Pero si un paciente con ivabradina se quedara en 50, 55 y el paciente permanecía asintomático, te da la sensación de que está haciendo las cosas bien. Y os lo digo porque realmente ha cambiado el paradigma del control de los pacientes con frecuencia cardíaca, porque se dice cardíaca porque vamos a mirar la frecuencia cardíaca especialmente ahora. Antes se miraba mucho más la tensión arterial, valorábamos mucho más el efecto hemodinámico de los fármacos, y ahora estamos dando más relevancia al hecho de la frecuencia cardíaca. Por eso lo pregunto, porque realmente hay muchas personas que todavía siguen pensando más en el control de los signos, síntomas y la tensión arterial, y la frecuencia cardíaca es accesoria. Y para datos, el Data Help, donde la media de los pacientes con insuficiencia cardíaca con dosis óptimas de beta-bloqueantes estaba en 75 latidos por minuto. Por lo tanto, una cosa que parece obvia, en la realidad y en la práctica cotidiana no es así. Por lo tanto, un mensaje claro yo pienso que es que los pacientes tienen que estar con una frecuencia cardíaca controlada entre 55 y 60.
Perdón, yo con respecto a esto, la verdad es que quedaría fatal si dijera que no miramos la frecuencia cardíaca. No, pero yo creo que esto tenéis toda la razón. Es decir, probablemente no le hemos mirado la frecuencia cardíaca hasta hace muy poco. Y de hecho, en varios, no ya en la práctica clínica real, que la frecuencia cardíaca media probablemente está por encima de los entre 75 y 80, como tú has comentado, sino que incluso en ensayos clínicos recientes, por ejemplo, yo he revisado recientemente los datos del Corona, del énfasis y no sé qué otro estudio, es que la frecuencia cardíaca, utilizando el 80% de los pacientes beta bloqueantes, la mediana eran de 72 latidos por minuto en esos ensayos clínicos, que son ensayos clínicos muy recientes, lo cual quiere decir efectivamente que no se mira la frecuencia cardíaca, ¿no? No, y es más, actualmente tenemos varios medios para controlar la frecuencia cardíaca de los betabloqueantes. Lógicamente están ivabradina y también está, lógicamente, el control autonómico mediante digoxina en los nuevos estimuladores vagales y que en el futuro pues, podrá haber este tipo de tratamiento. Hay una pregunta que dice a la doctora Anguita, dice, ¿qué papel juega hoy día la digoxina en los pacientes con insuficiencia cardíaca? Bueno, pues esa la tenía yo aquí anotada para hacérsela al doctor Almenar, porque en su respondo brevemente y se lo digo, se lo paso, porque te ha tocado a ti, ¿eh? Bueno, no, porque tu paciente se ha quedado con 68 latidos por minuto, que está por debajo de 70, pero muy poquito por debajo de 70. Probablemente a lo mejor no se consigue bajar más, pero yo ahí te quería preguntar si quieres bajar más la frecuencia, ahora primero voy a hablar yo de la digoxina y luego respondes, si quisiera bajar más la frecuencia de ese paciente, ¿qué posibilidades tendría? Probablemente ahí a lo mejor la digoxina tendría algún papel. Yo creo que la digoxina, la verdad es que cuanto más fármacos y más procedimientos terapéuticos se están introduciendo, pues pierde el valor. Y la rebaja esa que le han hecho de 2A, que me parece que tenía antes, a 2B ahora, no es porque haya habido datos nuevos más desfavorables, sino simplemente porque con los mismos estudios de antes, el estudio DIG básicamente, pues y su análisis, pues lo que pasa es que ya la digoxina se utiliza mucho menos, por eso la han rebajado, ¿no? Pero yo creo que sigue teniendo en pocos pacientes, pero todavía puede seguir teniendo un papel. Y probablemente pacientes, en fibrilación auricular que no se controlan, evidentemente seguiría siendo, ¿no? Pero en pacientes con ritmo sinusal y con una disfunción sistólica muy severa, como es el caso que ha presentado Luis, y que a pesar de betabloqueantes a dosis máximas toleradas y a pesar de la dosis máxima de ivabradina siguen teniendo frecuencias cardíacas relativamente altas y todavía siguen sintomáticos, pues a lo mejor ese paciente sería el segundo, junto al de la insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular no controlable, con betabloqueantes, pues sería un paciente donde se podría probar la digoxina, pero siempre, por supuesto, con niveles de digoxinemia y teniendo bastante precaución, ¿no? No sé qué te parece. Bueno, sí, lo que estás comentando, la digoxina hoy en día ha caído un poco en desuso, no tiene nuevos ensayos ni para bien ni para mal. Es una molécula un poco antigua donde la gente confía poco, por eso ha pasado, como comentabas, de 2A a 2B. Y sí que se podría dar. Yo como ya por los años, mejor dicho, por la experiencia, sí que soy pro digoxina si veo que tiene su papel. En este caso probablemente no la hemos dado y a lo mejor no la daríamos y la dejamos como para de reserva. Este paciente, lo siguiente lo resincronizaríamos y si luego pese a eso sigue sintomático, sí que la pondríamos. O sea que sí que pensamos en ella, sí que se la utilizamos, pero la dejamos un poco hacia el final, porque tienes moléculas nuevas hoy en día, mucho más modernas, que han demostrado cosas con los tratamientos de hoy. Claro, la digoxina demuestra cosas, pero hospitalización que no, pero hace mucho, en otro contexto clínico de los pacientes, ¿no? Hay una pregunta que siempre sale, lógicamente, cuando hablamos del tema de ivabradina y es el tema de uso en pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica preservada. Yo creo que, lógicamente, todavía no hay evidencias claras respecto a su uso, pero sí que me gustaría comentar que en un contexto de insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada o disfunción diastólica, como es el contexto de pacientes con trasplante cardíaco que pueden tener disfunción diastólica, que tienen frecuencias cardíacas muy elevadas, en este contexto lo estamos utilizando y la verdad es que hemos conseguido un buen control de la frecuencia cardíaca y a su vez también, pues, en algunos casos, se ha visto una mejoría de los parámetros de función diastólica realmente en el control ecocardiográfica. Creo que también el doctor Almenar puede tener experiencia en este campo de función sistólica preservada. ¿Tu comentario? Bueno, es un grupo de pacientes especiales. En este caso, claro, nosotros nos gusta mucho seguir las guías porque nos gusta mucho hacer una medicina, una cardiología, en este caso, basada en la evidencia. Y lo que no tiene evidencia, pues bueno,
pues sí, muchas veces el paciente está mal, porque estos pacientes existen y tienen mal pronóstico y les damos a veces para ver, pero yo creo que realmente no es una indicación clara en este subgrupo de pacientes con fracción de eyección preservada. Muchas veces son gente mayor, que tiene mucha comorbilidad, y entonces tampoco puedes seguir las guías como podemos seguirlas en este paciente que hemos presentado. Yo quería preguntar también a cualquiera de los dos, en una crítica a la ivabradina, no vamos a decir que todo es bueno. Hay gente que dice que le han dado un protagonismo demasiado grande en las guías. Yo no sé, por lo que veo que ha demostrado, veo que está bien en su sitio, pero me gustaría saber vuestra opinión. ¿Se le da mucho protagonismo en las guías o no? Efectivamente, es una de las controversias que existe y que reflejamos en el comentario editorial que se ha publicado recientemente y en el que vosotros además habéis participado como expertos, ¿no? Yo creo que el excesivo protagonismo, o sea, los que dicen que se le ha dado un excesivo protagonismo, pues yo creo que se basan en que solo hay un estudio, que es el SHIFT, y que claro, que ponerlas, aunque sea un poquito por debajo, pero ponerlo al nivel de IECA, betabloqueantes, antialdosterónicos, que tienen, no digo cientos, pero sí muchos estudios con decenas de miles de pacientes y con una trayectoria de 20, 30 años, pues probablemente sea lo que indica. Pero yo creo que en lo que hay que basarse es en los resultados de los estudios, en la evidencia. Es decir, a ti te puede parecer mejor el que un fármaco lleve 30 años o peor, pero si el resultado de un estudio reciente, bien diseñado, además en donde los pacientes están perfectamente tratados porque reciben todos los fármacos que se recomiendan, betabloqueantes de IECA o ARA2, antialdosterónico en un 60%, resulta que a pesar de eso, que son pacientes muy bien tratados, este nuevo fármaco, en este caso la ivabradina o el que sea, ¿no?, pues sigue ofreciendo un beneficio adicional. Pues bueno, pues eso es lo que hay y por tanto eso hay que reflejarlo. ¿Y dónde hay que reflejarlo? Pues en las guías, porque lo que hacen las guías es reflejar los resultados de la evidencia, ¿no? O sea que yo no creo que se le haya dado un excesivo protagonismo, yo creo que tiene el protagonismo que se merece por los resultados del estudio, de punto. Yo quisiera remarcar que de entrada ivabradina ha puesto en evidencia la importancia del control de la frecuencia cardíaca. Es decir, evidentemente la habíamos valorado con los betabloqueantes, pero yo creo que esto ha remarcado mucho más la estrategia de control de los pacientes. Y lo otro es, yo creo que es muy importante revisar todos los subestudios que tiene ivabradina. Evidentemente son estudios POC-SOC, pero que realmente aportan información muy, muy importante y muy relevante para el manejo de estos pacientes. Yo creo que hablar de hospitalización, hablar de calidad de vida, hablar en estos momentos de manejo de pacientes con comorbilidades, pero sobre todo tener fármacos seguros en pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo cuando son pacientes con edades avanzadas, con insuficiencia renal, etcétera, etcétera. Yo pienso que en estos momentos es una pieza bastante fundamental o muy fundamental en lo que se dice hoy día de terapia a medida, la Tailored Therapy que tienen los americanos. La terapia individualizada hoy día es muy importante e ivabradina forma parte de esta terapia individualizada. Yo quería hacer un comentario, porque parece que todo va a favor de ivabradina y qué tal, y que a lo mejor corremos el riesgo, y eso se ha puesto de manifiesto en el editorial que acompaña al estudio de Swedberg sobre la relación ivabradina-frecuencia cardíaca, es que podamos olvidarnos de los betabloqueantes. Yo creo que eso es un error, y en el editorial, que es de alguien del grupo de Gary Francis, pues lo especifica muy claro, es decir, que no, aunque la frecuencia cardíaca sea un objetivo fundamental y hay que reducirla, pero los betabloqueantes son los fármacos que más han demostrado reducir la mortalidad en el paciente con insuficiencia cardíaca sistólica, junto a los antialdosterónicos, incluso por encima de ellos. Y probablemente tienen otros efectos, además de la reducción de la frecuencia cardíaca. Por tanto, yo creo que a pesar de que la ivabradina sea un fármaco más seguro, lo que creo yo que debe quedar claro es que no es un fármaco que deba sustituir al betabloqueante. Es decir, que hay que seguir utilizando los betabloqueantes, y lo que se discute es que además del betabloqueante, pues probablemente hay que añadir la ivabradina, pero el betabloqueante hay que seguir utilizándolo. Eso está claro. Quizás un mensaje final, a lo mejor, de la titulación de los fármacos, ¿no?, que probablemente hay que ser muy estricto en la titulación, ¿no?, muy rápido en ella, y no dejar probablemente que el paciente pues tenga seguramente un control muy estricto durante las primeras semanas o meses y especialmente después del alta, ¿no? ¿Qué opináis? Es importante, yo creo que eso es muy remarcable en el seguimiento. Yo creo que es importante titular los fármacos e ir a dosis máximas. Ahora, también creo que es importante no empeñarse en llegar hasta ellas.
No hay que empeñarse en subir beta bloqueante, subirlo, que al final el paciente va a tener efectos secundarios. Una dosis media, dosis que han demostrado los estudios, porque comentaba, por ejemplo, que en el caso de carvedilol, cada beta bloqueante tiene en el SIF su dosis a la que se alcanzó, ¿no? Era 25 miligramos al día, que es una dosis del mundo real. No sé, ¿qué opinas tú? No, yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, y quiero recordar brevemente un estudio que hicimos aquí en España, el estudio Bélica, que se publicó el año pasado, en donde, incluso haciendo un programa de formación en betabloqueantes en médicos de atención primaria para aumentar el porcentaje y las dosis de betabloqueantes, pues se mejoraba ligeramente con respecto al grupo de médicos que no recibía el programa, pero la dosis máxima al final es que no se podía, incluso con eso no se podía conseguir casi en más de la mitad de los pacientes, ¿no? Por tanto, estoy totalmente de acuerdo. Hay que intentar conseguir la dosis máxima tolerada, es decir, la dosis óptima, ¿no? Pero tampoco empecinarse porque puede ser peor por el riesgo de efectos secundarios, ¿no? Y quería concluir, que yo creo que tiene relación con esto, o sea que yo creo que es fundamental el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca en los primeros meses tras el diagnóstico, tras el ingreso, tras una descompensación, es fundamental. Y eso probablemente la forma en que, como reconocen las guías, en que mejor se hace mediante unidades o programas de insuficiencia cardíaca. Yo creo que eso se ha puesto claramente de manifiesto. En cada sitio se puede estructurar de una forma, pero eso es fundamental porque es lo que va a hacer que el paciente se le vea en cuándo se le necesita, se le maneje mucho mejor desde el punto de vista farmacológico y probablemente cuando ya el paciente esté estabilizado, a lo mejor es cuando ya se puede, digamos, derivar al circuito habitual de la asistencia, y eso lo reconocen las guías con los programas multidisciplinarios 1A, y eso hay que recalcarlo y hay que intentar conseguirlo todavía más en España. Muy bien, magnífico, muchas gracias. Vamos a dejar que el doctor Almenar haga las conclusiones. Bueno, conclusiones pocas, unas palabras, porque ya nos hemos pasado un par de minutitos solo. Solamente quiero decir que queremos remarcar que hoy en día, gracias a las guías que las podemos ojear y que las sabemos, tenemos nuevas opciones terapéuticas para los pacientes con insuficiencia cardíaca, que hay muchos pacientes, muchos más de lo que creemos, que se pueden beneficiar de ellos. A veces creemos que son pocos, pero hay muchos que les podemos mejorar. Y estamos obligados a ofrecerles lo mejor, o por lo menos lo que podemos, o por lo menos seguir las guías, porque las guías, aunque ya sabemos que no son de obligado cumplimiento, sí que son de obligado conocimiento, y una vez las conoces, desde luego que las aplicas, porque están hechas, están basadas en la evidencia. Ya nos vamos a despedir. Quiero dar las gracias a la Sociedad Española de Cardiología, también a los ponentes, por supuesto, de esta webinar. Quiero dar las gracias a todo el equipo organizativo que está aquí con las cámaras, que nos han maquillado y que nos han hecho de todo para que todo salga bien. Quiero dar las gracias también a Servier, que nos ha apoyado en esto. Hoy en día sabéis que los tiempos son difíciles, que todo cuesta mucho, y sin el apoyo de gente emprendedora sería imposible conseguir algo. Gracias a Servier y gracias a Alegría Marcilla, que es la jefa del producto Procolaran, que desde luego se ha esforzado en que todo saliera muy bien. Y bueno, y por supuesto gracias a todos vosotros por estar ahí. Vamos a finalizar esta webinar.